nosotros, ¿sí? En primer lugar, hoy es en Israel, en el resto del mundo es hasta mañana, pero hoy en Israel termina las celebraciones de Pesach. Hoy es el séptimo día de las celebraciones de Pesach. Curiosamente, los hebreos no hacen alusión a un hecho que es muy importante en el día de hoy. Hoy es el día en que se conmemora, pero se conmemora en silencio, hermanos, porque no lo mencionan ni en sus cultos, ni en nada. Los hebreos no abren la boca sobre esto, siendo quizás el acontecimiento más importante de todos. Es el día en que se abre el Mar Rojo y por el medio de él pasa Israel y esas aguas se cierran sobre Faraón y se lo comen, ¿sí? Y lo tragan eternamente y echa a la mar a Faraón y a todos sus carros. Es curioso, pero yo creo que las festividades se han hecho para conmemorar nuestra salvación y no para hacer mofa de nuestros enemigos. Suficiente tienen ya con ser enemigos del Eterno como para que encima nosotros andemos burlándonos o recordándoles la esencia de todo este hecho maravilloso, al que obviamente no se le puede encontrar explicación. Está en el mismo libro de Éxodo, en el canto de Moshe, ¿sí? Su hermana canta un cántico, cuando las aguas se cierran, ella canta un cántico de victoria, que curiosamente hoy no es cantado en las sinagogas, pero sí es recordado por toda la eternidad, porque el libro de Apocalipsis dice que cantaremos el cántico de Moshe y el cántico del Cordero por toda la eternidad, amén. Así que es un canto de inspiración divina, y en este día nosotros digamos, universalmente la Iglesia lo ha, con mayor o menor variantes, lo ha determinado como un día. Hoy ya estamos en Shabbat, o sea que después del Shabbat empezaba hoy 18, terminaba hoy 18 y 18, o sea que ya estamos en domingo para el calendario hebreo, y sí estamos en el día en que habitualmente, y esto digo porque hay ciertos reparos y hay ciertas revisión histórica de esto, pero habitualmente este es el día domingo, el día en el cual nuestro Señor resucitó. Y el sábado, que fue cuando empezamos esta reunión, es el día en que el Señor permaneció en la tumba, pero Él, dice la palabra de Dios, que descendió a los infiernos y exhibió su victoria. No sacó de allí a nadie, hermano, es una mala interpretación de la palabra. Él no sacó de allí ni a Abraham, ni a Isaac, no, Él descendió a ese lugar para exhibir su victoria delante de los espíritus demoníacos que están encadenados en ese lugar. Es como que exhibió su victoria y luego dice que el Señor subió a los cielos. Amén. Así que hay una relación bastante particular entre el momento en el que el Señor permanece en la tumba. Él le dijo a esa generación que esa generación solamente le sería mostrada la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Jonás es arrojado al mar, símbolo de muerte y resurrección, y es escupido por la ballena en un lugar al que él no tenía ningún plan para ir. Pero el hombre que es sacado de la ballena es un hombre nuevo, es un hombre renovado, no es el mismo Jonás que los marineros echan al barco. Entonces Jonás aparece como un prototipo, como un tipo, como una sombra del sacrificio del Mashiach, un hombre que es hundido en la muerte. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: a esta generación solo se les va a dar la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? 3 días en la tumba y luego salido con un cuerpo nuevo. Él es levantado con un cuerpo glorificado, y hemos venido hablando, creo que en todas las reuniones, acerca de lo que significa la glorificación y la tremenda esperanza que nosotros tenemos, que en muy poco tiempo veremos cómo los muertos volverán a vivir y serán sacados de las tumbas con un cuerpo nuevo en Cristo, y cómo nosotros seremos transformados de un momento para otro y tendremos un cuerpo, porque al Señor le interesan los cuerpos. Por eso cuando decimos llevé un alma a la iglesia, hermano, está mal dicho. Llevé un cuerpo a la iglesia, porque el Señor murió por el pecado que está en el cuerpo, en su cuerpo padeció. No es una tortura psíquica ni almática la que sufrió en la cruz, fue un padecimiento físico, porque al Señor le interesan los cuerpos. Es más, si nosotros estudiamos la Torá a fondo, nos vamos a encontrar con tremendas sorpresas, como que las personas están vivas cuando están en un cuerpo, y cuando no están en ese cuerpo, el alma es preservada por el Señor en el caso de los justos, pero no podemos decir que están vivas, su alma está preservada. Así que mire la importancia del cuerpo, la importancia de un cuerpo santificado, ¿no? Porque el cuerpo tiene esa importancia, la que habla el apóstol Pablo en Romanos 6, lo que antes eran cuerpo, que
nosotros veníamos vendidos para el pecado, que ahora sea un cuerpo que sirva al Señor, que sean instrumentos de justicia. Entonces hay una relación importante entre esto de permanecer en la tumba y que se abra el mar de la muerte, ¿sí? Para que Israel salga. Hay una victoria sobre la muerte, hay una victoria sobre aquello que el mundo ve. El mar, hermano, es una cosa, cuando uno se para al borde del mar, ve profundidades, ve misterio, ve abismo, y el hombre natural y primitivo veía realmente algo como muy profundo y muy peligroso y muy sin palabras. Y si nosotros le preguntamos a cualquier psicoanalista lacaniano, nos va a decir que la muerte es eso, algo profundo, misterioso y que no tiene inscripción en la mente. No se puede ni pensar, ni sentir, ni se puede decir nada acerca de la muerte que no sean palabritas y palabritas. Es un evento para el cual nadie de nosotros está preparado, pero bueno, los hijos de Dios caminamos hacia ese momento con mucha alegría y con mucha expectativa y con mucha esperanza. Así que en el principio la iglesia, como estaba constituida por judíos, la primera iglesia en Judea era una iglesia judía hasta llegar a Samaria. Ellos guardaban, porque la celebración de lo que el cristianismo llama la celebración de la semana de Pascua, coincide, y no casualmente, con Pesaj, ¿sí? Con la celebración de la liberación de Israel por parte del Eterno, con mano fuerte y con tantos milagros, el cual el último, el definitivo, fue matar a todos los primogénitos de Egipto y sacarlos de ahí. Bueno, toda esta semana, ustedes vieron que hicimos una conmemoración de esto el sábado, y toda la semana se celebró, mediante lecturas y mediante un recordatorio, este momento que termina hoy, justamente. Para los que viven en Israel, termina hoy. Y termina, como decíamos, con un no recordatorio de ese traspaso del mar. Hay un silencio muy grande en Israel alrededor de este gran evento. Fíjese que tampoco la palabra nos habla mucho acerca de qué lo pasó con el Señor en esos 3 días que estuvo, en ese día que estuvo en la tumba. No nos habla, la palabra no nos dice eso. No nos revela nada. Hay una revelación ahí de Pedro diciendo que él descendió a los infiernos, pero no se habla mucho más. Es un momento oscuro. Creo que sí, que todas estas bendiciones de salvación que tenemos nosotros tienen que servir para alegrar a los justos y no para escarnecer a nuestros enemigos, que suficiente ya han tenido con todo lo que tienen. Este rito de Pascua se extendió durante mucho tiempo a el mundo gentil. Y el mundo gentil, o sea, fuera de los judíos, lo contaminó con todas las tradiciones que tenían, y bueno, empezaron a hacerse esas celebraciones de Pascua que tenían origen en Babilonia, en Nimrod, Semiramis, los ritos paganos de la reina y la diosa Ishtar, y bueno, sé que los huevitos de Pascua que representan la eternidad de la diosa Ishtar, los conejos que representan la multiplicación de la diosa de la fecundidad, y bueno, le fuimos agregando cosas, y es por eso que ustedes saben que los primeros cristianos que pisaron aquí, no hablo de Colón, porque no era cristiano, pero hablo de los primeros cristianos, los puritanos, que aparecieron sobre las costas de Estados Unidos. Ellos no celebraban la Pascua, era un ritual rechazado por ellos. Sí conmemoraban Pesaj, la Pascua judía, pero no celebraban la Pascua tal como se celebra hoy en el cristianismo. Solo después de la guerra civil, al final de la guerra civil, esa celebración fue aceptada por el cristianismo. De hecho, lo que estamos celebrando es que el Señor absorbió sobre su vida, retuvo sobre su vida, el Padre cargó sobre él la ira que muy justamente nosotros merecíamos a causa de nuestra condición. La ira de Dios no es una ira emocional, la ira de Dios es una reacción espiritual contra todo aquello que se levanta contra la injusticia, dice, contra el Señor con injusticia, y se pone delante de la verdad y se opone a la verdad con injusticia. Es una reacción natural, hermano. El Señor, frente a algo que transgrede tanto la santidad, tiene una reacción, ¿sí? Y no es una reacción emocional, es una reacción espiritual. Si usted quiere enterarse un poco más de esto, puede investigar en el libro de Romanos, ¿sí? Los primeros 2 capítulos de Romanos le van a servir mucho para esto. Entonces, Él resucita, y la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, el primero que realiza
una serie de actos detrás de los cuales vamos nosotros. Es el primero en resucitar, dice Pablo, el primogénito entre muchos hermanos, dice la carta de Colosenses. O sea que Él resucitó y en su tiempo nosotros haremos lo mismo. Pero a mí lo que me interesa hablar con ustedes, ¿qué beneficio práctico, qué significa para mí hoy en día la resurrección? ¿Qué sentido tiene? Más allá de que nosotros estamos celebrando todo esto, ¿cómo yo mido todo? No se puede medir. O sea, las consecuencias espirituales para nosotros de la resurrección del Señor no tienen medida. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y Efesios 2:6 nos dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, el segundo versículo es más fácil de entender después de toda la serie esta que venimos dando de prédicas. Nos hizo sentar, nos resucitó y nos hizo sentar. El apóstol Pablo lo está hablando desde la óptica del Señor, o sea, como un trabajo ya hecho. ¿Sí? El Señor no está viéndonos a nosotros en esta condición, sino que está viendo ya el trabajo hecho. Como Él es Dios de presente, pasado y futuro, y no hay en Él tiempo, entonces Él ya ve el trabajo hecho, entonces dice, bueno, Andrea ya está resucitada y sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero la palabra anterior, la palabra de Filipenses, tiene muchas implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones? Nadie ha agotado todas las posibilidades de lo que Dios está dispuesto a hacer en nosotros debido al poder de la resurrección que Él puso en Yahshua, en nuestro Señor. Nadie tiene ni siquiera dimensión de las implicancias y tampoco las vamos a poder predicar todas hoy. Algunas cosas vamos a hablar, 5 cosas a lo sumo, pero las implicaciones de esa resurrección son infinitas. Están imbricadas a lo largo de toda la Escritura, vienen señaladas por tipos y sombras, como diría el apóstol Pablo, desde el Antiguo Testamento, y tienen consideraciones que son muy prácticas para poder vivir nosotros, y yo la primera que quiero mencionar está en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Está hablando del Señor y está diciendo lo que decíamos antes, que son mucho más abundantes las cosas que las que podemos imaginar, entender o predicar o comprender, las que Él puede hacer a través de cierto poder que el apóstol menciona ahí. ¿Cuál poder? ¿De qué poder estamos hablando? En la misma carta, en Efesios capítulo 1, 19, el apóstol dice que comprendamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué poder? La cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí descubrimos cuál es ese poder tremendo, ese poder enorme, que puede hacer cosas en nuestra vida mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que podemos creer y de lo que podemos manejar. Mucho, mucho más de lo que nosotros podemos entender mediante la teología e incluso mucho más allá de toda la comprensión que podemos tener a través de la palabra. ¿Cuál es ese poder? Ese es el poder que resucitó al Señor de los muertos. Es el poder que estamos celebrando hoy. Ese poder es el poder del que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, ese poder tiene que tener implicaciones en nuestra vida, porque dice que ese poder hace en nosotros mucho más poderosamente y mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos creer, entender o ni siquiera imaginar. Es un tremendo poder. ¿En qué consiste ese poder? ¿Y cómo yo puedo aprovechar ese poder? ¿Cómo yo puedo ponerme en situación espiritual correcta y pararme correctamente para que ese poder sea de utilidad para poder llevar adelante una vida cristiana? Porque si bien nosotros no estamos usando la Biblia
como acostumbran tantos predicadores a predicar, utilizándola para nuestro beneficio, porque sabemos que esto no es un manual de instrucciones de cómo pasarla mejor, ser más bendecidos y más prosperados, sino que esto es simplemente el plan de redención que el Señor tiene, el cual tiene paso tras paso instrucciones, que en hebreo se dice Torá. Hay Torá de punta a punta, hay instrucción de punta a punta de cómo hacer las cosas, cuál es la manera óptima para hacerlas y cuáles son los resultados que se pueden conseguir rápidamente o lentamente haciéndolas, pero que son muy seguros porque ponemos fe en que es palabra de Dios y que es muy seguro ese resultado, y cuáles son las consecuencias de no hacer las cosas tal como la palabra nos lo dice. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo yo me puedo parar? ¿Cómo yo puedo mirar ese poder de la resurrección? Bueno, ocurre algo tremendo en las declaraciones del apóstol Pablo en el libro de Romanos. El apóstol Pablo dice así: cuando nosotros nos convertimos en nueva criatura, cuando nosotros nos integramos al pueblo de Israel y nos adjuntamos como ese injerto que dice Romanos 11, en ese plan universal de salvación, cuando nosotros hacemos eso y aceptamos la salvación, digamos, por obra del ministerio del Mashiach, y nos comprometemos a guardar Torá, siendo gentiles como somos, no ceremonialmente, pero sí las prescripciones éticas, morales y el conocimiento de los principios universales y espirituales, que son los que enseñó el Señor, tanto para judíos como para gentiles, cuando nosotros tomamos esa salvación, ocurre algo, o se establece un vínculo, una relación. Cuando usted acepta al Señor, se establece una relación con Yahshua. ¿Por qué me gusta hablar de estas cosas? Porque están todas a la vista, hermano. Dice, Gaby se ríe porque dice, él viene acá a la casa de Dios para aprender esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está a la vista? No se ve, y cuando uno lo descubre, encuentra una llave como para poder activar el avance mucho más rápido. ¿Qué es lo que dice Pablo? Cuando usted acepta al Señor, se crea un vínculo, un lazo entre usted y el Señor. ¿Cuál es ese lazo? Ese lazo está en Romanos 6:5 y dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que ese vínculo es una vida, es un vínculo vivo, es un vínculo inquebrantable, y la unión es que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo se cuentan para nosotros en el cielo como nuestra propia muerte y nuestra propia resurrección. Cuando yo acepto al Señor, el vínculo que yo tengo con el Señor es que su muerte y su resurrección son vistas en el cielo como mi muerte y mi resurrección. ¿Sabía eso? Está en Romanos capítulo 6. Entonces se crea un lazo que es un lazo vivo. La clave está en este versículo de Romanos. Entonces, ¿cómo yo busco esto en mi experiencia? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos bautizamos, estamos dando una señal al mundo, estamos haciendo un acto público de testimonio en el que le mostramos a las personas que nosotros ahora aceptamos morir a nuestra propia vida de la misma manera que el Señor murió a la suya propia cuando hizo toda la vida la voluntad del Padre, lo cual aprendió mediante la disciplina, dice Hebreos capítulo 12, pero también yo acepto, a partir del momento de aceptar al Señor, acepto no tomar más vida, ni ir a buscar más vida, ni nada de esta vida a este mundo, ni a la carne, ni al pecado, ni a Satanás. Todo eso yo lo dejo de lado. Y estoy declarando con ese bautismo que yo ahora muero, mi cuerpo muere, y ahora la vida de mi cuerpo ya no viene de mi cuerpo, sino que viene de mi lazo con el Señor. ¿Por qué? Porque yo salgo del agua, y esa salida del agua representa lo otro, que me es contada, así como Él salió de la muerte, para mí me es contada esa salida como un símbolo, un emblema de la resurrección. No es que eso ocurre en el bautismo formalmente, eso es un símbolo que se desarrolla de este vínculo en el bautismo. Entonces,
Cuando usted aceptó al Señor, usted creó un lazo, un vínculo en el cual ahora el cielo ve su muerte como la muerte de él y su resurrección como la resurrección suya. Le es atribuida su muerte y le es atribuida su resurrección. Ahora, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo yo puedo experimentar esto? No hay otra vuelta y la única llave que hay en el cielo para experimentar esto es por fe. Por fe. La fe, dijimos, es que nosotros estamos convencidos que este vínculo que nos está declarando la palabra es más real de lo que nosotros mismos podemos pensar sobre estas cosas. O sea, usted tiene que creer esto, tomar por fe esta palabra, y si usted toma esta palabra por fe, ahí es donde usted va a poder tomar provecho de esto. Se viene demorando un poco la lección de Éxodo, que estamos estudiando de la Torá, pero porque tiene una clave muy importante, que creo que coincide bastante con esto. Cuando el apóstol Pablo dice que somos predestinados para salvación, o por ejemplo Faraón fue predestinado como vaso de ira para ser destruido y ser endurecido, no está diciendo que esto va a ser bajo cualquier condición. Está diciendo que esto se activa cuando usted toma la decisión. No quiere decir, o sea, esa predestinación no está basada en la voluntad enorme del Señor, porque eso sería un atentado contra el libre albedrío. Que el Señor diga, bueno, a María la predestina y listo, quiere salvarse, barro, y si no se quiere salvar, la meto igual por el túnel de la salvación, la mando a la salvación, aunque la tenga que mandar a los 20 años quemada en un incendio. No. Pero cuando ella acepta al Mashiach, ahí ese plan empieza a funcionar. La predestinación del Señor está basada, la base es mi libre albedrío, mi voluntad de caminar en ese camino. Entonces, todo esto, hermano, va a funcionar si usted lo cree. Todo esto funciona si usted primero lo conoce y segundo lo cree. Eso significa fe, el que yo tengo el título de propiedad de todas las cosas que están acá. Ya lo dijimos, no es la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Eso no es una definición, esas son características de la fe. Si usted toma las palabras que están en el original griego y les pone una cosita un poquito más objetiva y no tan subjetiva, tan volada, tan en el aire como la esperanza, la certeza, no. La fe son, lo dijimos hace unas par de prédicas, no es el pájaro volador que dice, ay, me dieron un diagnóstico de cáncer, no, yo rechazo esto en el nombre de Jesús, pisoteo el examen de sangre a la salida del laboratorio. Eso es una ridiculez, eso no es fe, eso es una estupidez, eso es ser una persona que no tiene cabeza. Porque si usted cayó en esa situación es porque el Señor también tuvo control para que usted lo metiera en un proceso de ese tipo. Porque todas las cosas están controladas por Él. Pero la fe significa que usted cree lo que la palabra dice y camina sobre evidencia sólida. Los que ponemos en acción esto sabemos que da resultado. Entonces caminamos sobre cosas que ya tienen evidencia de haber sido probadas por generaciones de cristianos y le funcionó, y a usted también le va a funcionar. Eso es creer por fe. Entonces, yo le predico de este vínculo, ¿por qué? Porque tiene muchas consecuencias. La fe en Cristo viene a través del Espíritu de Dios. La fe en Cristo se aumenta, se genera y se aumenta a través del Espíritu de Dios. Cuando usted lo ve a Él como ese tesoro, como su Señor, como su Salvador, como ese tesoro enorme que hay en su vida, ahí es donde se establece esa unión. Uno podría decir que es mística, pero los resultados no tienen de místico nada. Los resultados son bien palpables. El hecho de que para usted le importe la resurrección, porque su resurrección está ligada a su resurrección y su muerte está ligada a mi muerte, tiene mucha relevancia. Vamos a ver algunos de esos puntos relevantes. Gálatas, ¿quiénes quieren leer Gálatas 2.20? ¿Quién quiere leer Gálatas 2.20? ¿Alguien lo tiene? A ver. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Más vive Cristo
más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la y carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, me uní en su muerte con Él, Él vive en mí ahora, por fe estoy conectado al poder de la resurrección. Y es tremendo, hermano, porque yo acá tengo una garantía de la resurrección segura. Hay una certeza, una gran certeza y una total y absoluta seguridad en la resurrección de mi cuerpo. Es algo que la palabra declara y es algo que nosotros no podemos de ninguna manera dudar. Es clarísimo. Ahora, ¿cuál puede ser para usted, por ejemplo, el significado de Romanos capítulo 8, versículo 11? A ver, ¿quién lo quiere leer? Los voy a hacer participar, los veo medio como dormidos. Romanos 8:11 dice: y al Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que Dios que vivificó al Señor en su cuerpo mortal por el Espíritu, Romanos capítulo 8 me dice que eso me va a pasar a mí. A causa que le pasó a él, hay una garantía total en la palabra, en Romanos capítulo 8, versículo 11, de que me va a suceder a mí. Entonces, el que vive de esa manera, el que vive sabiendo que va a ser levantado de en medio de los muertos, ¿qué beneficio cree que usted le podría dar? A ver, escuche, quiero escuchar a alguno que me diga qué seguridad o qué beneficio cree que usted puede tener para su vida el saber tan ciertamente y tan seguramente que usted va a ser levantado en medio de los muertos. Los escucho, hermano. La obediencia. La obediencia, ¿y en qué sentido la obediencia? Porque yo el sentido en que veo la obediencia es que, claro, la obediencia muchas veces es difícil, el camino de la obediencia es difícil, y muchas veces nos encontramos que para obedecer nos vemos en disyuntivas y en diatribas y en caminos en B que se abren, donde una de las opciones, la que realmente tiene que ser la que el Señor nos está pidiendo que obedezcamos, no se da porque estamos llenos de temor, creyendo que nuestra vida corre riesgo. Y saben que es verdad, la desobediencia, el fundamento de la desobediencia, o sea, el fundamento del mover de Satanás, aparece en la palabra de Dios como el miedo a la muerte. El libro de Hebreos dice que Él tiene autoridad sobre todas aquellas personas que tienen temor a la muerte. Entonces, como dice la hermana, si nosotros no tememos más a la muerte, ya Él no tiene más autoridad y nosotros somos libres para obedecer. 5 efectos constructivos, 5 experiencias constantes, 5 implicaciones presentes que podemos sacar de esta palabra. Hay muchas más implicaciones, hay mucha instrucción para esto, hay mucha Torá para esto, hay mucha sabiduría para esto, y de acuerdo al día y de acuerdo a la opción y la visión que el Señor quiere que tomemos sobre estas cosas, es como vamos a poder renovarlas. Pero esto, hermano, es una unión. Mire, si yo estoy ligado con Él en su muerte y en su resurrección, es como estar conectado a una fuente de 10.000 voltios. O sea, hay un poder espiritual. El poder que lo sacó a Él de la tumba es el poder, lo que está diciendo la palabra del comienzo, el poder que a Él lo sacó de la tumba es el mismo poder que va a obrar en mí en el momento de la glorificación, pero es un poder que está constantemente operando sobre mi vida. No quiero ir más allá de lo que la palabra dice. Puedo sacar un montón de implicaciones de esto y proféticamente uno puede hablar de esto conforme el Señor se lo dé. Pero piense eso, que el poder que lo sacó a Él de la tumba no solamente va a actuar el día que usted tenga que resucitar, sino que es una conexión a 10.000 voltios que usted tiene a mano todo el tiempo. Entonces, ¿para qué? ¿Qué diferencia hace que yo tenga fe en la resurrección futura y que yo tenga seguridad de que la resurrección futura es algo que va a suceder? Entonces, lo primero es que yo tengo una vida indestructible.
Mi vida es indestructible y yo camino y pienso y obedezco y vivo y evangelizo y comparto y oro por los enfermos y me arriesgo en los lugares más difíciles y más peligrosos a los que el Señor me llame, porque yo sé que tengo encima el poder de una vida que ha sido hecha indestructible, no por mí, sino porque su resurrección está ligada a mi resurrección. Y ese poder está en mí. Y ese poder me va a levantar de la muerte. Eso es lo que estamos celebrando. Es una de las cosas que estamos celebrando hoy. La confianza, hermano, con la que uno camina. La esperanza. ¿Por qué yo no puedo salir a las 2 de la mañana a meterme en una villa, a buscar a una persona que esté... No, me quedo en casa de la villa, me van a pegar un tiro. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo voy a salir a las 11 de la noche? ¿Cómo voy a meter en la casa de un enfermo de COVID a orar cuando no tiene nadie que lo ayude? Porque todo el mundo está muerto de miedo con la muerte. Todo el mundo es esclavo del diablo a causa del temor a la muerte. Pero yo tengo una vida indestructible. Entonces, si yo tengo que ir a orar por un leproso, si tengo que ir a orar por un enfermo de lo que sea, si no llegó mi hora, no me va a pasar nada. Y si mi hora llegó, gloria a Dios, me voy a la eternidad con Él. Pero la certeza de tener una vida indestructible, de saber que somos en algún sentido inmortales. Somos inmortales y nuestro mayor premio va a ser cuando alcancemos la eternidad junto a Él. Iremos al descanso, el tiempo que teníamos que ir al descanso, pero luego, conforme Él fue resucitado, nosotros también vamos a ser resucitados. Entonces, todo el poder destructor que tiene la muerte, nosotros no lo vamos a conocer jamás. Sí vamos a conocer probablemente una primera muerte física, que sabe cómo es, hermano, cuando usted se va a dormir a la noche. ¿Usted se acuerda del momento en que se duerme exactamente? No. Usted se acostó y se durmió. Al otro día se levanta y usted experimentó una pequeña muerte. Usted tuvo una pequeña experiencia con la muerte. Eso va a ser la muerte, hermano. Se apaga la luz y listo. Los justos, su alma será preservada y al descanso. Pero el día que suene la trompeta y el día que suene la voz del arcángel, con voz de mando, dice 1 Tesalonicenses 4, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y usted va a salir con un cuerpo glorioso, nuevo, mucho más lindo que el que tiene ahora. No le digo que esté feo, pero vamos a estar todos más o menos en una misma edad, ¿no? Todos en los 22, todos, no parecía, aún sin una cierta... Mire, por los evangelios nosotros sabemos que vamos a tener una cierta semblanza, no vamos a ser iguales. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen, los discípulos no reconocen al Señor de primera vista. Cuando Juan lo ve en el final del Evangelio de Juan, lo ven, lo reconocen porque Él los llama, Él está pescando y recuerda cuando el Señor lo llamó como pescador y dice, es el Señor, lo ve que está cocinando y de lejos le parece. Pero no, cuando va caminando al lado de los discípulos de Maús, no lo reconocen, hermano. Dice que lo reconocen solamente cuando Él les explica en la Torá, en el Antiguo Testamento, los Salmos y los Profetas, dónde estaba el escrito, ahí les abre el entendimiento y cuando Él realiza un acto real, ahí lo reconocen. Entonces, no se preocupe, aparte sobre todo eso, ¿sí? Va a ser un gran acto cosmético para algunos de nosotros, ¿sí? Vamos a hacer una mejor cara de la que tenemos. Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Mire las palabras del Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y después el Señor le pregunta, ¿crees esto? Tremendo. Incluye la pregunta, el versículo. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Es una insistencia. El Señor hace una declaración real. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive conmigo no morirá jamás. Pero enseguida, como sabe que es una respuesta volada para la gente que le está hablando, porque no ven nada, no entienden nada, no saben lo que es la resurrección de los muertos, el Señor le había prometido a Abraham que viviría junto con su descendencia en la tierra para siempre. ¿Cómo iba a vivir Abraham si estaba muerto hacía miles de años? Estaba hablando ya el Señor de la resurrección, que Él iba a hacer convivir en la tierra prometida con todas las generaciones que vinieran después de Él. O sea que había una idea. Y había gente que creía, como los fariseos, y había gente que no creía, como los saduceos, en la resurrección. Pero todos tenían un conocimiento limitado, pero el Señor cuando llega
pone la resurrección en su lugar y lo dice: todo el poder destructor de la muerte no te va a tocar. Vas a tener la primera fase puede ser que caigas, ese es dormirte, pero la segunda fase, esa es la terrible, hermano. Cuando los muertos que no fueron muertos en Cristo, después de un milenio del Señor reinar, sean levantados en la segunda resurrección, sean juzgados y sean arrojados al infierno, el cual no fue preparado para el hombre, sino para el diablo y todos sus ángeles. Y terminen ahí en el lugar donde el Señor no quiso jamás que terminaran, porque Hechos de los Apóstoles dice que quiere que todo el mundo se arrepienta y no quiere que nadie se pierda. Pero esa segunda muerte, esa muerte segunda, es el poder total de la muerte. Eso no lo vamos a pasar, porque esa segunda muerte es desconectarse de la fuente de vida para toda la eternidad. Y chau piojo, si alguna vez habitaste el planeta, acá no te conoce nadie, no dejaste un solo rastro en la eternidad. En cambio nosotros sí, estamos dejando rastro ahora y vamos a vivir con Él eternamente. Amén. Entonces, no vamos a conocer el poder total de la muerte. Entonces, dígame si no es para sentirse libre del miedo, de la inseguridad, de la desconfianza. Dígame si no es como para caminar tranquilo por donde sea, cuando quiera, con total seguridad, con total confianza de que por más que pase lo que pase, usted no morirá como cantábamos al principio, sino que vivirá y contará para toda la eternidad de las obras de Él. ¿Sí? Hay una diferencia abismal. Primera de Pedro 1.3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la esperanza viva, que no moriremos, que somos inmortales, que podemos caminar una nueva esperanza y una nueva confianza. Dígame si eso no es una manera bien práctica en el que hoy podemos rememorar el sacrificio de nuestro Señor y la sangre de nuestro Señor y su resurrección. Es una manera bien práctica, porque yo estoy seguro que hay un área de su vida donde usted camina con miedo, y camina con desconfianza, y camina con desesperanza, y camina con inquietudes, y no tiene la seguridad y la certeza que tiene que tener un hijo de Dios. Bueno, esa área también se tiene que rendir delante del Señor. ¿También tiene que qué? ¿Tiene que seguir viva? No, se tiene que ¿qué? Morir para que resucite otra cosa. ¿Se va entendiendo? Tiene que morir eso, hermano. Tiene que morir, tiene que entregarlo esta misma noche para que mueran esas áreas de desconfianza y esas áreas de seguridad y de inseguridad, porque el Señor quiere resucitar en ese sentido en este día muchas cosas. Obviamente, yo digo, cuando soy una persona en Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que soy nueva criatura, ¿sí? Que tengo una nueva identidad. Pero yo miro, no quiero desmerecer a nadie, así que yo me hablo de mí, me miran a mí, hermano, y usted ve un flaco, narigón, carpintero, le faltan unos kilos, simpático, camina, los vecinos lo quieren porque antes era un drogadicto, borracho, todo el mundo lo vio que ahora cambió, tiene una buena vida. No ven otra cosa, no ven esa nueva identidad. Entonces uno dice, ¿qué? La verdad yo a veces tampoco la veo, ¿sí? Como le pasa a usted. Cuando estamos en medio de problemas y desafíos, nosotros no vemos esa nueva criatura. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, relacionando esa nueva criatura con esa nueva identidad. Colosenses 3, versículo 3 dice: porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es tremendo. O sea, a usted ahora no lo reconoce nadie. Usted es lo que es en Cristo en lo oculto. El mundo lo ve como una persona más. Usted es una nueva criatura, pero en lo oculto. Mariel va allá, la vuelven loca en el trabajo, ella grita, rezonga todo el día. Si alguien viene y dice, ¿sabes que Mariel es nueva criatura en Cristo Jesús y tiene vida eterna? Ustedes le van a matar de la risa, ¿no? Va a venir de Watson y va a decir, estás loca esta Mariel, le démosle la baja, ya démosle la jubilación, porque no la aguantamos más. Sobrevivió Lidl, no nos va a sobrevivir a nosotros.
Pero resulta que cuando llegue el día que el Señor se manifieste, cuando aparezca el Señor en poder y gloria, usted, si está muerto, va a salir de la tumba con un cuerpo nuevo, brillante, con características y cualidades como el cuerpo que tenía el Señor cuando salió de la tumba. Y si usted está delante del intendente Watson, va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Y en ese momento todos seremos llevados al encuentro con el Señor en el aire. O sea que ahora su identidad está oculta, dice Colosenses en capítulo 3, versículos 3 y 4. Pero cuando su identidad sea revelada, usted va a ser más grande que el Goliat de 30, 40, 50, 100 metros que usted se puede imaginar. Va a ser más grande que cualquiera de los poderes de este mundo. Va a ser más resplandeciente, va a ser tan resplandeciente como la gloria misma del Eterno. ¿Se entiende la clase de identidad que tiene? Es una identidad que está oculta, pero la resurrección está totalmente ligada en la palabra con su identidad. Usted tiene una nueva identidad. Y el hombre, la persona espiritual no lo va a entender. La persona espiritual lo va a entender, el carnal no lo va a entender. El carnal va a ver una persona así. No tienen sabiduría, no tienen entendimiento para discernir absolutamente nada, porque esas cosas se disciernen por el espíritu. El espiritual sí lo va a ver. Quizás usted no es de lo mejorcito, pero el espiritual va a ver que usted es una persona que tiene a Cristo en el corazón. ¿Sí? A mí me pasa, hermano, con un montón de creyentes. No, sacalo de la iglesia, echalo, ¿no? Y yo lo veo y veo el corazón de otra persona. O yo estoy loco o esa gente está loca. Pero después resulta que sí. Y resulta que en el final de los tiempos, esa persona se va a levantar con un brillo de gloria que probablemente nadie se imagina. O sea, que nuestra nueva identidad también está relacionada con la resurrección. Entonces, está escondida, pero cuando Él se muestre, también vas a ser mostrado vos, y los ojos que lo vean a Él también te van a ver a vos y van a reconocer que vos eras de Él. Amén. Lo tercero, terrible, profundo que tiene todo esto, este tema de qué relación tiene su muerte y su resurrección con nosotros, tiene que ver con la ayuda incesante que Él prometió antes de morir y dejó después de su muerte. Después de su resurrección se activó algo que antes no estaba activo. El ministerio del Espíritu Santo fue activo en todo el Nuevo Testamento de una manera particular y especial. Ustedes veían que Saúl, que era un desastre, bajaba de la montaña y simplemente porque estaba buscando el profeta se llenaba del Espíritu Santo y empezaba a cantar. Uno lo ve a David, que está ahí como un chico más, preguntando a ver si los impuestos se los van a rebajar, si matan al gigante, no se lo van a, si se van a casar, si se puede casar con la hija del rey, ¿no? Un vago. Pero cuando lo toca el Espíritu Santo, agarra una piedra y ¡plum!, se la pone. Era un ministerio eventual. El Espíritu venía sobre la persona para realizar acciones que el Señor quería mover en su divina providencia en la historia de la iglesia. Pero ahora estamos en una condición muy distinta. El Señor en Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ayuda incesante, compañía continua, asistencia permanente, amistad constante, un amigo que no está determinado a separarse jamás, al cual muy eventualmente, cuando tenemos problemas, recién nos acordamos que tenemos al lado nuestro, alrededor nuestro, adelante nuestro, atrás nuestro, alguien que nos dijo: no los voy a dejar jamás. Entonces, la presencia del Señor, el Señor habita en nosotros, dice. ¿Cómo? A través de su Espíritu, porque su cuerpo está en la gloria a la diestra del Padre, pero a través de su Espíritu. Es el Espíritu de Cristo. Antes era el Espíritu de Dios, pero después de la resurrección y después de la promesa que Él da, nosotros nos queda bien claro que es el Espíritu de Cristo. Entonces nosotros experimentamos esta ayuda continua y esta presencia continua por medio del ministerio del Espíritu Santo, al cual le recomiendo que se haga amigo y que se haga un charlatán con su amigo.
Porque hay gente que se ha llenado los bolsillos de dinero, como Benny Hinn escribiendo un libro, pavote, como Buenos Días Espíritu Santo, donde la única revelación que tiene el libro es que usted tiene que tratar al Espíritu Santo como si fuera una persona que camina todo el día alrededor suyo, y todos los que leímos ese libro como gansos empezamos a orar y a hablar al Espíritu Santo, que se tomaba el colectivo conmigo, que se sentaba a la mesa, y el Espíritu nos respondió. Y vendió millones de copias, hermano, por algo que está en la palabra. Nunca los voy a dejar huérfanos. Siempre estaré con ustedes. Su presencia, la presencia del Señor es por medio del Espíritu constante. ¿Sí? Juan 7:39 dice esto, dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yahshua no había sido aún glorificado. Recién, cuando Él resucita, recién ahí el Espíritu se vuelve un ayudador para nosotros. Esa es la relación que hay entre su resurrección y nuestra vida día a día. Por su resurrección, Él habilitó un acompañamiento, una amistad, una ayuda que es constante y que usted la tiene que tomar por fe. Es como todas las cosas que estamos hablando hoy, parecen supranaturales, parecen místicas, parecen como que si fueran muy voladas y muy espirituales, pero son muy prácticas. Usted tiene que tomar estas palabras como muy prácticas y buscar ese auxilio en los momentos, lo digo planamente, en los momentos que no lo busca. ¿Sí? Porque en los momentos donde uno realmente lo necesita, se desespera, se descontrola, grita, se patalea, zapatea, llama al amigo, llama a la suegra, llama al abogado, llama al juez, llama para que lo divorcien, ya pide un turno para el divorcio, ¿no? Pide otro turno para ir al banco Superville para que le den un crédito, porque le cayó la boleta y le cayó la otra boleta y la tarjeta de crédito. Entonces, no, piensa que tiene, el Señor dijo, no los dejaré solos, ¿sí? Entonces, no se daba. Cristo en este momento está diciendo, ahora este espíritu, y Pablo lo nombra así también, va a ser el Ruach del Mashiach, el espíritu de Cristo. De acá en adelante él va a funcionar como el Ruach, el espíritu que está al servicio de mis amigos, porque él vino a servir y no a ser servido. Y aún en esto todavía sigue sirviendo. Entonces es tremendo, hermano, se revela y se experimenta y se conoce después de que Él resucita. Entonces tenemos a alguien que está dispuesto a hacer todo, y esto se complementa con la prédica que vimos en Romanos 8, donde Él dice que hay una cadena de provisión espiritual que no se puede cortar de ninguna manera, donde dice que al que los conoció, los justificó, los predestinó, los santificó y los glorificó. Y nos da todo lo que necesitamos para nuestra santificación y nuestra glorificación. Él abre así el juego de cartas sobre la mesa y dice, ¿qué es lo que necesitas? Todos los días está haciendo esto. Todo el tiempo. Él no falla en esto. Él no falla. Por eso la mayoría de las discusiones teológicas que se dan sobre seguridad de salvación son basura que no tienen claro estos conceptos bíblicos básicos. La oferta de Él es completa y es permanente. Y entonces es a partir de su resurrección que nosotros tenemos el poder para invocar a ese amigo. Y Él es un asistente que nos va a llevar camino a casa. Porque de hecho estamos volviendo a casa, salimos del corazón del Padre, fuimos pronunciados en algún momento por la boca del Señor y volvemos a Él. Estamos volviendo al mundo espiritual, estamos volviendo a casa. Y en todo ese camino de regreso al hogar, Él está ahí para asistirnos, para ayudarnos y para abrir nuestros ojos y llevarnos a toda verdad. Pida más que las cosas naturales, las facultades espirituales que a usted le permiten caminar en la vida cristiana. Pida sabiduría, pida discernimiento, pida decisión, pida templanza, pida amor, pida paciencia. Ese tipo de cosas. Si usted pide indirectamente todo ese tipo de cosas, lo demás, estas son las cosas del reino. Lo demás Él se lo va a ministrar, como decía Karina, Él se lo va a dar como un agregado, como añadidura, a Él no le cuesta nada. La palabra dice que Él es el dueño del oro y de la plata, y así como de eso, de tantas cosas. Pablo dice que Él es el dueño del querer y del hacer por su buena voluntad. Así que tantas cosas, Señor, le podemos pedir al Señor, de las que realmente son importantes para nosotros. Fíjese que su vida, si bien tiene tropiezos materiales, siempre esos tropiezos materiales terminan en ineptitudes emocionales o espirituales suyas. Siempre todas las cosas que le pasan,
puede ser pérdida de plata, pérdida de pareja. Parece que son muy distintas, pero todas tienen que ver, tienen un punto en común, algún punto de ineptitud espiritual o emocional tuya. Sea falta de templanza, sea que usted es un volado que donde la primera situación estalla como si le hubieran reventado una botella de cerveza contra la pared y no lo aguanta nadie, tiene un carácter pésimo, tiene falta de contención, tiene falta de autodominio, o es una persona débil que ante la primera obstáculo o oposición larga todo, no vuelve más a la iglesia, no se congrega más, no ora más, no quiere saber más nada. Entonces, ¿a usted le conviene pedir por cosas materiales? No, a usted le conviene que el Espíritu lo asista para desarrollar todo lo que usted necesita para volver a casa, y no solo llegar a casa, llegar como el hijo pródigo, llegar a casa y que le pongan el anillo, que le pongan el manto y que le den los mejores alimentos. Y así allá vamos, a la cena del Cordero, a la recompensa que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. O sea, la mayor recompensa posible. La cuarta, poder para vivir en rectitud. La resurrección tiene este poder. Ahora tenemos, mediante esa unión con el resucitado, es una unión mística, es un vínculo que tenemos con Él. Su muerte es nuestra muerte, su resurrección es nuestra resurrección. Y de ahí es donde nosotros tomamos nuevo poder para derrotar al pecado, nuevo poder para caminar en justicia. Entonces es un vínculo importante, es un lazo concreto que yo tengo con Él. No es cualquier cosita, es una puerta, hermano, es un timbre que abre la puerta y Él está del otro lado. Es un altar donde yo puedo ir, es una cadena con la que estamos agarrados los dos. Es algo real, es algo bien concreto. Es un poder nuevo porque ahora yo estoy ligado al poder de su resurrección, y ese poder, si yo quiero volver a morir en el pecado, el poder que lo vivificó y lo sacó a Él de la tumba puede venir a ayudarme en el momento oportuno para sacarme de meter la pata otra vez y destruir mi vida otra vez. Oportunamente Él puede hacer revivir mi vida espiritual. Entonces tengo un nuevo poder. Romanos 6:4 es bien claro en esto, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por de la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? ¿Resucitados en el final del tiempo? No, andemos en vida nueva, dice. Compara el bautismo, dice, así como Él resucitó de los muertos, ahora nosotros, ¿para qué somos salidos de las aguas del bautismo? Para que nosotros andemos en vida nueva. Ese es el primer significado de la resurrección. La vida nueva. Ese es el segundo provecho que nosotros podemos sacar de todo esto. Vida nueva. Está prometida. Usted la tiene que creer y tiene que llevar hasta el final, hasta el extremo esa fe. Porque el problema acá es que si en algún momento las circunstancias hacen que uno deje de creer en la realidad de estas cosas, pero si frente al poder del pecado y al poder de la derrota usted se para y dice, no, la palabra de Dios me dice que como ahora estoy muerto con Él, juntamente crucificado, y salí, mi cuerpo está muerto y yo fui sacado junto con Él en resurrección, ahora esa resurrección a mí me sirve para vivir en vida nueva. ¡Qué silencio, hermano! Si fuera una iglesia pentecostal estarían todos ¡aleluya! ¡amén! ¡gloria a Dios! ¡Ah! Aplaudían, ¿no? Pero acá todos son bautistas, parecen bautistas. Claro, sí. Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como que instrumentos de justicia. O sea, hacer las cosas bien, de eso que está hablando. Usted tiene esa ligazón, su resurrección y mi resurrección están ligadas, ¿para qué? Para que a través del poder con el cual el Señor lo sacó a Él de la tumba, yo pueda caminar en vida nueva y mi cuerpito, que siempre uso para cualquier otra cosa, desde comer como un loco hasta mirar pornografía, mi cuerpito ahora sea un instrumento de justicia. La vida la voy a sacar ¿de dónde? De esa ligazón donde todavía está operando el poder que a Él lo sacó de la tumba. Nuevo poder para la santidad, ¿sí? Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro,
para que seáis de otro, somos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que, otra vez, de que llevemos fruto para Dios. O sea que estamos ligados a su resurrección no solamente para resucitar en el momento de la glorificación, miren lo que dice Romano, para que andemos en vida nueva, para que nuestro cuerpo sean miembros de Dios como instrumentos de justicia y para que llevemos fruto para Dios. Eso es bien concreto, ¿sí? Es bien concreto, eso es bien real. Eso en este día que estamos celebrando esa resurrección a la cual nosotros estamos íntimamente ligados y de la cual sacamos el poder para poder vivir estas cosas, le tiene que hablar. Y la última, y con esto cerramos el mensaje, este vínculo, ¿en qué puede ser de provecho para mí? Para sufrir bien junto con mi Salvador. Sufrir va a tener que sufrir, porque es parte del asunto. En otro momento vamos a predicar de eso, pero el Señor dijo, si a mí me hicieron lo que me hicieron, a ustedes le van a hacer lo mismo. Y habla la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, de compartir los sufrimientos que todavía restan, que el Señor todavía, los sufrimientos que Él no tuvo, los voy a tener yo. Como que si a nosotros nos faltaran completar sufrimientos que Él no tuvo. ¿Cuáles son esos sufrimientos? De la predicación, hermano, de extender el Evangelio. Vamos a sufrir porque la gente no quiere escuchar y cuando quiere escuchar la carne lo lleva a retroceder y cuando retroceden muy menos el mundo se abalanza sobre ellos y cuando el mundo y la carne tienen menos predicamento el diablo los amasija a martillazos en la cabeza y todo eso, ¿sabe qué? Nosotros que somos los portadores de esa luz lo vamos a tener que sufrir en carne propia porque van a hablar mal de nosotros, porque se van a volver contra nosotros, porque van a ser injustos, ingratos, vamos a sufrir inmerecidamente. Pero eso el Señor le llama sufrir por causa del Evangelio, y ese es un buen sufrimiento. Entonces, esa relación, esa intimidad que yo tengo con Él a través del poder de la resurrección, me sirve, pero terrible, hermano, para sufrir bien en nuestro Salvador, con nuestro Salvador y para nuestro Salvador. ¿Sabe que hay dos tipos de sufrimiento? Lo digo rápidamente. Uno es el sufrimiento bueno y otro el sufrimiento malo. Una forma de sufrimiento bueno es esta. Otra forma de sufrimiento bueno también es aplicar la palabra de Dios sobre mi propia vida y exigirme a mí mismo, por el poder del Espíritu de Dios que hay en mí, y ponérmelo como un desafío, vencer todas aquellas cosas que arruinan mi vida y arruinan la vida de los demás. Llámese su mal temperamento, llámese su irresponsabilidad, llámese lo que se llame. Entonces, cuando yo me enfrento conmigo mismo en esa batalla, voy a sufrir. Voy a sufrir. Porque si usted es un mentiroso y le pide al Señor que no mienta más, todas las consecuencias de haber dicho mentiras toda la vida, más las consecuencias de ahora decir la verdad, se le van a venir sobre la cabeza. Imagínate un mentiroso de toda la vida y después empieza a decir la verdad. Es terrible. Primero todas las mentiras que dijo, tiene que taparlas todas, y tiene que ir y confesar a la gente que fue un mentiroso. Esa gente lo va a moler a sopapo. Y después va a querer caminar en la verdad, y como no está preparado porque mintió, porque es un inconstante, y es un infantil, y es un inmaduro, que no puede asumir la realidad como es, no tiene herramientas para vencer la realidad, se le aparece, no tuvo padre, entonces el padre que tenía era un padre ausente, o un bobo que no se preocupó por él, o vivía en otro lado, en otro país, en otra provincia, se murió, se divorció, entonces el tipo no tiene las herramientas que te da un padre para poder superar los problemas, los conflictos. ¿Qué pasa? Bueno, no hay para comer, listo, salgo a laburar, no hay laburo, salgo a barrer calle, no hay para barrer calle, no sé, termino, el final del mío es en Cáritas pidiendo una bolsa de arvejas, pero no salir a robar. Entonces, sufrir bien significa que yo me desafío a mí mismo y entro en sufrimiento por amor de Cristo para guardar una vida conforme a la palabra de Dios. Ese es el buen sufrimiento. El mal sufrimiento es cuando usted sufre porque repite una y otra vez los mismos parámetros de conducta que el Señor hace años quiere cambiar en su vida. Ay, ¿cómo estás, hermana? Ay, no sabes, otra vez me hizo tan mal Julián, porque otra vez me trató de esa manera. Julián ya hace 20 años que la viene tratando del mismo modo, y ella viene entregando la cabeza a Julián, viene entregando el bolsillo a Julián, viene entregando la vida, el corazón. El tipo la viene demoliendo. Y ella no se da cuenta que lo que necesita es cortar el árbol y tirarlo en el río. O sea, no es que juntar las hojitas de nuevo y agarrarlas con poxirram y querer ponerlas en el árbol que ya está marchito, sino agarrar el hacha y cortarla de raíz
y tirarlo y el río se lo lleve y no sé más de Julián. Pero no, Julián vuelve, agarro la hojita, la pego con Poxirram, agarro la hojita, la pego con Poxirram, acá está Julián de nuevo vivo. Eso es sufrir mal, porque usted está sufriendo en contra de la invitación del Espíritu de Dios a cambiar. Le quería dar una aplicación, que me parecía muy mística la predicación, pero quería clavar el puñal en el último momento, en la espalda. ¿Sabe que la palabra de Dios dice en Eclesiastés que los pastores somos como puñales clavados en la espalda de la congregación? Esa es la palabra final con la que termina Eclesiastés. ¿Me entendió ahora lo que es sufrir bien con Cristo? Sufrir bien con Cristo, sufrir por el Evangelio, pero también es sufrir por todas las demandas del día a día en obediencia, como decía la hermana Eve, que nos hace el Señor. Entonces, hoy decimos que Él resucitó. Decir que Él resucitó significa todas estas cosas, hermano. Una nueva seguridad, una nueva esperanza, una nueva confianza, porque sabemos que somos indestructibles, una identidad gloriosa que usted tiene, que no se ve, que está confinada en el seno de Cristo ahora, pero que se va a revelar el día que el Señor se manifieste, un amigo presente, constante, que viene de parte de Él a guiarlo en cada momento y en cada circunstancia para que usted pueda volver a casa, un nuevo poder para vivir en santidad, un nuevo poder para vivir en justicia y una nueva capacidad de sufrir, un nuevo poder para sufrir con Él, en Él y para Él. Amén. Entonces, cuando usted, esta Pascua y la próxima Pascua, diga, Él resucitó, sepa que la aplicación práctica para su vida son todas estas cosas que seguro no se las va a acordar, pero después las puede volver a ver en la predicación de Facebook o me pide el resumen de la predica y yo se los paso. Pero son cosas para meditar, cosas para creer en fe y cosas para empezar a caminar en fe, a tomar decisiones en fe. Nunca más se pregunte, que nunca más el temor a nada a usted lo fuerce a tomar una decisión. Que sea una actitud osada de obediencia y si el Señor te dice avanzar, por más que los demás teman alrededor, vos sabés que vas con ese poder para vencer y que te podés sostener porque tenés un nuevo poder para vivir en santidad y justicia y que tenés un amigo que a cada paso te va a estar guiando para poder alcanzar la meta. Amén. Parece tan sin carne comiendo pescado, ¿no? Los católicos lo que se pierden de la palabra de Dios, ¿no? Es un día aburrido, sin carne, con pescado, donde todo el mundo está en silencio, prenden las velitas, hacen una liturgia así miserable, cuando en realidad tendrían que estar exaltando el poder de la gloria de alguien que hizo, más no podía hacer nada. Se entregó a sí mismo y después de entregarse a sí mismo y pagar sobre sí la ira que merecidamente venía por causa de nuestro pecado, nos dejó todo esto para que nosotros no podamos decir estoy desamparado, no tengo con qué. Amén. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué se le parece si nos ponemos de pie y oramos por esta palabra? Le pedimos al Señor. Hermano, creo que es el día de la razón y de la conciencia, porque he demorado 2 horas justas, que era el tiempo que tenía estimado. Así que es un regalo de Pascua para mí. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, te damos la gloria. Señor, hemos hablado de este lazo, hablamos de este vínculo, predicamos de tu palabra, conforme tú nos dijiste, Dios mío, que sería propicio, Dios mío, que hablamos de esto inquebrantable, de este sello, de esta cadena, de esta ligazón, de esta puerta, Dios mío, de esta ventana, de esta mano extendida, Dios mío, que es la muerte y la resurrección de tu Hijo, que cuentan como nuestra propia muerte y nuestra propia resurrección. Te pedimos, Señor, que este es el día que aumentes, afecta nuestra fe de una manera especial. Afecta nuestra fe en este día de una manera especial. Trae ahora, por el poder del Espíritu Santo, denuedo y valor nuevo para cada vida. Dios mío, fe en este Salvador, en este tesoro de nuestra vida, esta perla de gran precio, que vale la pena que vendamos todo lo que teníamos y compráramos este campo. Señor, unidos en tu muerte, vivimos en ti ahora, Señor, y estamos conectados a este poder. Y gracias por compartirnos, Dios mío, esta enseñanza, esta vida indestructible que nos lleva a una confianza suprema, de una esperanza más allá de lo que podíamos imaginar.
Señor, la palabra de Dios dice que somos inmortales, Señor. No seremos afectados por todos los resultados de la muerte, sino que sí dormiremos. Los justos, nuestra alma será preservada y luego volveremos a vivir, sí, a vivir, cuando volvamos a tener cuerpo. La vida incluye un cuerpo. Así lo habla tu Torá y eso es lo que predicamos en esta casa. Y cuando el Señor, nosotros tengamos el mismo cuerpo, ese cuerpo glorificado, Señor, ese será el momento en que la creación terminará su tiempo de asombro, su tiempo de espera, y verá la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. Y finalmente, después de un tiempo muy breve para la eternidad, los cielos nuevos y la tierra nueva serán instaladas como un nuevo ropaje, una nueva habitación para los tuyos. Señor, queremos que nuestra fe haga una diferencia en todo lo que va a suceder y en todo lo que va a venir, Padre. En el nombre de nuestro amado Señor, ven, Dios mío, te exaltamos y te adoramos por esa identidad preciosa que pusiste en nosotros, Señor. Esa vida que está oculta en ti y que se manifestará cuando tu Hijo se manifieste en gloria. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Sabemos que venís de parte del Padre y de parte del Señor. Y te glorificamos por eso. Y te exaltamos. Revélate a nosotros, Señor. Date a conocer en este tiempo como el Espíritu del Mashiach resucitado. Ayúdanos en este camino a casa. Tráenos sabiduría, tráenos ciencia, revelación, discernimiento. Todas las cosas que estamos necesitando. Capacidad para amar, capacidad para gozarnos en ti. Paz de Cristo, shalom sobre nuestra vida, para estar siempre ordenados conforme a tu palabra, para que cuando nos descarrilemos por las insinuaciones del Espíritu podamos ser rápidamente encaminados. Señor, necesitamos templanza, necesitamos bondad, necesitamos benignidad, aquellos cuyo carácter es fuerte. Señor, necesitamos que atemperes nuestro carácter para poder vivir una vida de provecho y de estabilidad. Te damos la gloria, Señor, y queremos aprovechar este poder que has puesto en nosotros para vivir una vida de mayor santidad y de mayor rectitud. Ayúdanos, Dios mío, porque si de aquí en más vivimos para ti, que vivamos en la fe del Hijo de Dios, que murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Padre, bendigo a tus hijos en su regreso a sus hogares. Bendigo también la ofrenda que mis hermanos quieran disponer para la extensión del reino, para terminar de construir esta casa, Señor, y para todos los propósitos de fe que vos tengas planeados para nosotros, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de nuestro amado Señor. Aleluya. Aleluya sea su nombre. Prometió estar aquí, si está aquí, si está aquí, si está aquí, su presencia sentimos. El cojo, el ciego y el mudo